Día 34. Desamparado. Salmos 22, versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A ver, hermanos, hablemos un poquito, hermanos, sobre lo que estaba pasando. 9 de la mañana. Jesús fue clavado a la cruz y en las primeras horas habló 3 veces, pidió perdón por sus verdugos. Aseguró al ladrón arrepentido y cuidó de su madre, aún sufriendo. Su corazón seguía mirando a otros. Sigamos adelante. Mediodía. De repente, cuando el sol estaba en lo alto, la tierra se cubrió de oscuridad. No fue una nube común, ojo, fue como si el mundo se apagara. La Biblia nos deja entender que esa oscuridad representaba algo más profundo. Había un juicio. Él, la luz del mundo, entró en una noche que no podemos ni siquiera medir. Sigue adelante, 3 de la tarde. En la misma semana de la Pascua, en el templo se derramaba sangre de corderos, y a pocos kilómetros, en el Gólgota, el cordero verdadero estaba muriendo. La agonía llegó a su punto más alto y entonces Jesús gritó algo que parte nuestra alma. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Mateo 27:46, lo podemos ver también en el Salmo 22:1. No hay forma de entender esto de manera superficial. Jesús no solo estaba sufriendo físicamente, sí, los clavos, claro, la asfixia, la sed, la vergüenza, todo eso era real, pero la crucifixión, por horrible que sea, fue tristemente, entre comillas, común en Roma en esos tiempos. Miles murieron así. Lo único verdaderamente incomparable aquí es el dolor espiritual, la ruptura en la comunión con el Padre. Jesús jamás había estado separado del Padre. Nunca. Nunca había pecado. Nunca había cargado culpa. Nunca había sentido esa distancia. Su refugio siempre había sido el Padre hasta ese momento. Y aquí está la verdad dura del Evangelio. El Padre no estaba mirando para otro lado pasivamente. La Escritura dice algo que nos cuesta tragar a veces. En Isaías 53:10, al Señor le agradó quebrantarlo. No agradó en el sentido de crueldad, sino en el sentido de cumplir su propósito, hacer justicia con el pecado. Como dice Pablo, al que no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Puedes leer en 2 Corintios 5:21. Y Gálatas afirma que Cristo cargó la maldición que nosotros merecíamos en Gálatas 3:13. Eso significa que en esas horas Jesús no estaba solo sintiendo abandono, estaba siendo abandonado porque estaba cargando nuestra culpa. El santo juicio de Dios cayó sobre él en lugar de caer sobre nosotros. Aquí es donde el pecado deja de ser pequeño, mi hermano. Si el pecado fuera ligero, el precio no sería este. Si el pecado fuera solo un error humano, no habría oscuridad, ni abandono, ni una copa de ira. Pero si el pecado es rebelión contra el Dios vivo, entonces la cruz muestra qué grave es esto. Y también muestra el amor que decidió pagarla. Y aquí está la esperanza que se esconde dentro de este gran horror. Si Jesús no hubiera sido desamparado, tú y yo seríamos desamparados por toda nuestra vida para siempre. Él fue rechazado para que tú seas recibido. Él cargó la distancia para que tú tengas acceso. Él entró en tinieblas para que tú vivas en luz. Y esto cambia dos cosas hoy. Cambia tu actitud frente al pecado, porque ya no es algo normal, es algo que costó el grito del Hijo de Dios. Y cambia nuestra seguridad con Dios. Cuando nos arrepentimos y confiamos en Cristo, nos estamos acercando ahí, a su presencia, a su sangre. Y esa sangre abrió el camino. Y aunque hoy, querida familia, estamos en la parte más oscura del camino, no olvides hacia dónde va todo esto, la resurrección. El Padre no abandonó al Hijo para siempre. La oscuridad no fue eterna. El domingo viene. Y cuando el Padre levantó a Jesús, declaró al universo entero que el sacrificio fue aceptado y que la salvación está asegurada. Querida familia, acompáñame en una oración. Señor Jesús, tus palabras me estremecen. Gracias por aceptar el desamparo que nosotros merecíamos. Gracias por entrar en tinieblas para traernos a la luz. Perdónanos por tomar el pecado a la ligera. Hoy miro a la cruz y entiendo, mi salvación costó tu grito, mi Señor. Danos un corazón humilde, arrepentido y agradecido, y sostén nuestra esperanza, que así como soportaste la noche también llegó la resurrección en nuestras vidas, Señor. En tu nombre oramos.
Amén.